Sobre el dolor lumbar, que es un tema justo ahí que abrió Agustina y que es importante y es relevante porque para mí hay un dato que es tranquilizador y al mismo tiempo eh, no es tan conocido a veces, pero es que arriba del 70-80% de la población en algún momento sufre dolor lumbar. O sea, el dolor lumbar es algo bastante humano y que muchas veces ¿sí? se lo trata como algo muy como si fuese definitivo, ¿no? Cuando se habla de dolores crónicos, hoy en día la palabra crónico ya no se habla tanto de dolor crónico, se habla de dolor de larga Mm. duración, porque de algún modo lo crónico implicita que nunca te vas a recuperar y hay mucho catastrofismo alrededor de los dolores. Eh, y el dolor lumbar es un fenómeno muy complejo, incluso muchas veces se llama dolor lumbar inespecífico, principalmente porque las razones por las que uno puede tener dolor lumbar no son tan lineales como muchas veces se piensan. Hay espaldas con hernias. ¿Saben lo que es una hernia? Las personas que están acá. Bien, hay espaldas con... La hernia, Pedro, para ponerlo, vamos a simplificarlo muchísimo. Imagínate que vos tenés vértebra, hueso, entre vértebra y vértebra. ¿Por qué tus vértebras se mueven? Porque entre vértebra y vértebra tenés como si fuese una almohadita. Imagínate que está llena de líquido y abajo está la otra vértebra. Y esa almohadilla es lo que permite que las dos vértebras tengan esta movilidad, ¿no? Ahora, hay veces que esa almohadilla es como que se hincha hacia un lado o incluso se puede llegar a romper así y empuja contra los nervios. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que personas con hernias se les duerma una pierna, por ejemplo, o tengan mucho dolor irradiado hacia la pierna. Decís, ¿cómo me duele el gemelo? Y me decís que el problema es lumbar. Claro, porque en la lumbar hay un disco que está tocando el nervio que de algún modo afecta la comunicación del cerebro con toda la pierna y a veces el dolor aparece en la pierna. Ahora, hay personas con hernias que no tienen sintomatología, es decir, uno puede tener una hernia y de repente no tener dolor lumbar, no tener nada, ¿sí? Y también sucede, que a veces es muy desesperante, personas que no tienen absolutamente ninguna patología visible, es decir, me hicieron todos los estudios y no tengo nada, y sin embargo me duele terriblemente la lumbar. Y esto es desesperante también porque uno dice, bueno, ¿y cuál es la razón de mi dolor? Alguien deme un diagnóstico, ¿no? Necesitamos como, que diga, bueno, es una hernia, bueno, es esto. No sé, Agus, en tu caso, por ejemplo, ¿te dieron un diagnóstico específico o no te supieron decir nada? No, nunca me dijeron nada, jamás pudieron identificar absolutamente nada, o sea, en todos los estudios salía bien todo. Mi papá sí tiene hernia de disco, entonces, bueno, en él sabemos que es específicamente eso, pero conmigo no. Hasta pensaron que era psicológico en un caso, es como, pero porque no Bueno, sabemos. este factor sobre que un dolor puede ser psicológico es un factor del cual es gigante y se educa muy poco, e incluso muchas veces parece que cuando hablamos que un dolor sea psicológico es como le bajamos la importancia o casi que el individuo pasa a sentirse culpable por su dolor. Y esto es un punto gigante y habla de una gran falta de preparación del equipo médico para abordar este tipo de cuestiones. Si incluso ahondásemos más, todo dolor es psicológico. El dolor no es sinónimo de riesgo. Las enfermedades más graves no duelen hasta que duelen y es demasiado tarde. Entonces, no es que dolor es sinónimo de riesgo. Y esto es importante tenerlo, saberlo, o mejor dicho, más que de riesgo, no es sinónimo de daño. ¿Sí? Eso sería más apropiado decir. Por ejemplo, que tu lumbar duela no significa necesariamente que tenés un problema lumbar en este momento. ¿Sí? Em, y al mismo tiempo, que algo no duela tampoco significa que necesariamente esté sano. Es bastante complejo el cuerpo humano, por suerte, porque nos permite todo esto que hacemos, ¿no? El fenómeno de estar vivos y aprender. Yo siempre, esto para mí es una frase importante y es para mí el eje de la formación de- de práctica de movimiento, que es que el real conocimiento, el autoconocimiento, es conocer el propio cuerpo y es conocer el cuerpo.
sea, hay una obsesión por el autoconocimiento de tipo cognitivo, ¿no? Como, perdón por el vocabulario, aprovecho que somos poquitos, aunque esté grabado, para hablar como hablaría con mis amigos. ¿Me dan el permiso para estar en el living de casa? Bien. Uno como que se masturba mucho con las ideas, ¿no? Autoconocimiento y astrología y no sé qué, y y yo estoy para esto, y mis proyectos y mis ideas y y deja de lado y tirado al costado del camino el propio cuerpo. Eh, Conocer el propio cuerpo, conocer cómo el cuerpo reacciona ante diferentes prácticas, por ejemplo, es algo enorme. E incluso si hablamos, y ahora voy a aprovechar a dar vueltas, sí, Agus, pero voy a volver a algo muy concreto en relación a lo tuyo. Si, si reflexionamos lo suficiente sobre la idea de que la mente y la emoción se alojan en el espacio del cuerpo, ¿sí? Entendemos que las prácticas a las que nos exponemos y cómo nosotros trabajamos nuestro cuerpo afecta directamente el contenido mental que nos habita, que no te sé que estoy hablando de un contenido mental que nos habita, que es diferente a ser nuestro contenido mental, ¿no? Empezamos a entender el pensamiento como un fenómeno del cerebro que sucede constantemente, y uno incluso puede empezar a identificarse mucho más con su cuerpo que con los pensamientos, que quizás podríamos hasta pensar que es no sé si más correcto, no sé si existe la idea de correcto, pero sí, que tiene sentido por lo menos. A lo que voy con esto es, eh, conocer el propio cuerpo y conocer cómo funciona, y en este caso, por ejemplo, conocer el fenómeno del dolor, para mí es un autoconocimiento importante y elemental para la vida de cualquier persona. Creo que es la educación, siempre digo esto, ¿no? La educación que deberíamos haber recibido en la escuela, ¿no? Cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el dolor, cómo entrenarte, cómo mantenerte sano. Es extraño que no sepamos esas cosas. Eh, entonces, volviendo un poco al tema del dolor y después por ahí vuelvo a hablar un poco de eso, literalmente justo acabo de grabar un podcast con Oriol Roda y muy buena onda, él me cedió su oficina para hacer este encuentro y justo hablamos de esta temática. Eh, Cuando te dijeron este dolor puede ser psicológico, quizás, insisto, te podrían haber dicho mucho más porque el cerebro siempre interpreta, digo, el dolor que es una sensación física que el cerebro interpreta como que puede ser riesgo, entonces genera dolor para protegerte. Insisto con esta idea de que dolor no es igual a daño, porque, por ejemplo, hay enfermedades muy graves que no duelen y después te cortás el dedo con un papel y arde que no puedes creerlo. Entonces decís, pará, ¿cómo es esto? Ese es un primer conocimiento a saber para darte tranquilidad si no te encontraron nada y si no tenés, y esto es una pregunta importante, ¿tenés pérdida de rango de movimiento o sentís que tu cuerpo no se puede mover o es solo dolor? No, no, es solo dolor. Ok, Y se agudiza más, digamos, cuando me muevo, o sea, a la hora de hacer abdominales. Yo, cabe recalcar, cuando era muy chica me encantaba hacer acrobacias, entonces hacía constantemente puentes y verticales y todo eso. Y hoy cuando lo practico me duele mucho y me queda doliendo después de hacerlo, el puente más que nada. eh, Nada, me queda doliendo. Pero bueno, no limita el rango de movimiento, por suerte. esto es importante porque una de las cosas más graves, si se quiere, del dolor es cuando hay pérdida de funcionalidad, ¿no? Que también hablan de un problema importante. Uno, cuando trabaja eh, con una lesión o demás, lo que quiere es mejorar síntoma y función. Y muchas veces los síntomas no se van por completo, pero cambia mucho cuando, por ejemplo, uno sabe que no hay un riesgo real detrás del dolor necesariamente, que dolor no implica que te tenés que dejar de mover, que el peligro no está en que duela, el peligro está en perder capacidad de movimiento. Obviamente, si el dolor llega a un punto tal, que también amerita preguntarlo, y ahora lo vemos, te respondo a vos, Agus, pero también, digamos, lo respondo de una manera que trato de brindar información para más personas. Si el dolor llega a un punto tal que nos limita nuestra capacidad de movernos, obviamente es grande, pero digo, si no estás perdiendo rango de movimiento y demás, es una buena señal eso. Me dijiste que hace años tenés el dolor y te pregunto, ¿cuánto duele?
Em, Si tuvieses que decir así, y parece tonto, pero del uno duele, al o sea, 10. es constante, digamos. En el día siempre me duele sí o sí. Mm. Por ahí cuando estoy mucho tiempo acostada, me duele más. Y también cuando hago mucha actividad física, me duele más. Cuando estoy mucho tiempo Perdón, parada, y cuando te también. duele más, cuando te duele el máximo, así que decís máximo punto de dolor, del 1 al 10, o sea, ¿cuánto te limita, por ejemplo, te limita al punto de que no No, puedas salir de tu casa? sí, no, es un 10. O sea, me tengo que tomar un Actron, te juro. Y lo hago porque no puedo estar. Y ahora, perdón, vuelvo de nuevo a esta idea de capacidad de movimiento. Más allá del dolor así que digo, esto es insoportable, eh, cuando te duele mucho, ¿te Ujú. podés mover, por ejemplo? Sí, sí me puedo mover, sí me puedo mover. O sea, no Ok. es que no me inmoviliza totalmente, pero por ahí no puedo dormir de lo mucho que me incomoda. O sea, no me puedo acomodar. Constantemente estoy buscando alguna posición que me estire la columna, que Mm. encuentre justo ahí una Bueno, posición en la que me calme. esto es importante porque digo, cuando uno sufre dolor, y esto en ninguna manera es minimizar tu dolor, ¿sí? Pero es importante, digo, cuando por ahí pensamos en un 10 o algo así, estamos hablando de, por ahí un dolor, digo, quien tiene una hernia y le irradia la pierna, sabe que hay dolores que te sienten, o sea, que te inmovilizan la pierna directamente, por ejemplo, no podés moverte literalmente del dolor o al punto en donde hasta a mí me ha pasado, cuando yo he tenido hernias y dolores irradiados hacia mi pierna izquierda, y he tenido, digamos, como el electroshock de la hernia de dar un paso y que me corte el diafragma. O sea, que como que sienta que no puedo inhalar del dolor al dar un paso. Digo, eso es por ahí como tipo incapacidad total, más allá de que te tengas que tomar un Actron o no, porque muchas veces una de las opciones que nos queda realmente cuando hay un dolor de larga duración así, que no limita la capacidad de movimiento y demás, eh, es también empezar a ganar capacidad de tolerancia al dolor, que eso se puede hacer, por ejemplo, con entrenamiento de fuerza y también cambiando el vínculo con ese dolor. Es muy positivo que ese dolor no te limite la capacidad de movimiento, por ejemplo, y que incluso que cuando más duela te puedas seguir moviendo. Es importante. Más allá de ese dolor, hay otros factores que son importantes pro salud y pro capacidad de movimiento y bienestar que son importantes cuidar. O sea, por ejemplo, si el dolor puede ponerse más grave si vos entrenás, pero con el tiempo y con los años, no entrenar y, por ejemplo, perder fuerza y perder masa muscular es mucho más grave que ese dolor lumbar. Eh, Termina siendo grave a nivel salud y a nivel longevidad. Entonces es mejor que duela, pero entrenar y cuidar otras cosas, en especial sabiendo que esto viene hace años, que no viene siendo peor, por lo que entiendo, y eh, que no perdés capacidad de movimiento, ¿no? Incluso el camino sí o sí es hacia el movimiento y hacia el entrenamiento. Buscaría un lugar donde poder entrenar fuerza. Te hago una pregunta, ¿vos entrenás fuerza, tipo ir al gimnasio y levantar peso? No levanto pesas, hago pilates nomás y rutinas de flexibilidad y verticales, pero Bien. eso no. La flexibilidad, y esto lo digo y sé que para muchos va a ser una bomba, ¿sí? No está tan asociada con ausencia de dolor, ¿sí? Incluso muchas veces no es la mejor intervención. Yo sé, estoy seguro, y está muy bien que va a haber alguien acá que me va a decir, a mí me dolía la lumbar, hice stretching y se me fue. Nada puede pasar. Pero todo es, y insisto con esto también, cuando uno habla del cuerpo, correlación no significa causalidad, correlación no significa causalidad, y todo en el cuerpo es multifactorial. Perdón que complejice tanto el escenario, yo sé que es un poco más divertido los influencers que dan 3 tips y 3 soluciones, pero muchas veces acá la gente llega porque después de muchos 3 tips y muchos protocolos de soluciones, sigue con dolor y bueno, entonces, bueno, bienvenidos a la complejidad del cuerpo humano, es bellísimo. Es lindo, no se sientan perdidas, bienvenidas a uno de los estudios más interesantes que hay.
Merleau-Ponty, fenomenólogo, habla, ¿no? De que como todo lo percibimos a través del cuerpo, el cuerpo es la posibilidad de un mundo vivido, ¿no? No podemos conocer otra cosa que no sea conocer el cuerpo. Eh, pero bueno, tratando de romantizar o pintar un poco más de color la bella complejidad del cuerpo, eh, decía esto, ¿no? Eh, el stretching o estirar realmente, si uno va más a la literatura científica, incluso puede hacer que algunos dolores sean más difíciles de resolver eh, dentro de ciertas metodologías. Lo que sí está bancado por absolutamente todo es el entrenamiento de fuerza. O sea, las personas más fuertes, ¿sí? Tienden a tener más resistencia al dolor, o sea, un umbral de dolor más alto, que esto es importante, y también más longevidad y más capacidad de movimiento. O sea, es muy importante tener masa muscular y ser fuertes. No es una cuestión de estética, no es una cuestión de... Es una cuestión de la salud de tu corazón, es una cuestión de menos probabilidad de tener cáncer, es una cuestión de menos probabilidad de tener Alzheimer, es una cuestión de mayor facilidad para aprender movimiento en general. O sea, ser fuerte, y por eso es, digo, literalmente lo primero que hacen, digo, las personas que se suman a la formación de movimiento, la primera semana. Sí, es tan importante que la primera semana lo que les enseñamos es a evaluarse y a cómo realizar su programa de entrenamiento de fuerza. Y después hay un mes destinado entero a que aprendan a llevar su entrenamiento de fuerza. Que a mi entender, porque también traigo otra idea que es cómo aprendimos la idea de la educación física y cómo se educa sobre el cuerpo, viene de una corriente pedagógica, muy estilo militar, incluso se habla de corrientes militaristas en la educación física, donde sucede esta dinámica donde hay una persona que no sabe y escucha a otra persona que sabe y hace exactamente lo que esa persona que sabe dice que tiene que hacer. Entonces uno va a un entrenador y el entrenador dice exactamente qué tienes que hacer. Nosotros optamos por educar, no por decirte exactamente qué tenés que hacer, porque entendemos que tu entorno va a cambiar, tu contexto va a cambiar, y lo que vos tenés que tener para ser una persona saludable el resto de tu vida son las herramientas para saber cómo evaluarte y armarte una práctica acomodada al entorno actual en el que vivís. O sea, a nosotros nos interesa generar esa independencia en el practicante. Eh, es un cambio radical en cómo se brinda el entrenamiento y la educación física, que usualmente es, bueno, yo que sé, te digo, haz 10 lagartijas, Pedro, y hazlas rápido. O bueno, o con más o con menos amor, pero es yo que sé, te digo exactamente qué tenés que hacer vos. En cambio, que Pedro, ¿por qué son 10 lagartijas? Lagartijas, estoy diciendo, flexión de brazos. Eh, como, ok, ¿qué está detrás de eso, no? Entonces, a lo que voy con esto, y sigo, el entrenamiento de fuerza es troncal, es importantísimo, eh, y es es muy importante que Agus que te vuelvas fuerte, muy importante. Eh, Tanto con calistenia como con pesas. Todas las personas que están acá están en la comunidad de WhatsApp, o alguien no está en la comunidad de WhatsApp. Yo no. Bien, entren a la comunidad de WhatsApp. eh, Porque ahí escribo a diario y ahí, más allá de que voy a insistir con que se sumen a la formación, porque para mí realmente pasar por el proceso de la formación de práctica de movimiento una vez en la vida, 4 meses para aprender algo que te va a durar toda la vida es crucial, pero más allá de eso, todos los días escribo textos donde brindo información, hay cosas que son más motivacionales, inspiracionales, otras quizás más filosóficas o de posturas respecto al modo de vida moderno y otras que son muy prácticas, como por ejemplo hace 2 días hice un pequeño texto comparando el entrenamiento de peso corporal con el de pesas y hablé de por qué es importante hacer ambos. Porque el entrenamiento con pesas, con carga externa, por ejemplo, trabaja sobre estabilidad central, es decir, que tu columna se estabilice moviendo cargas y el peso corporal no puede hacer eso. Con el peso corporal no podemos trabajar en esa capacidad de entrenar nuestro core para generar, perdón por las cosas específicas, antimovimiento, que es básicamente estabilizar la columna. Por el contrario, el peso corporal justamente nos enseña, tiene un patrón, o sea, tiene un componente coordinativo muy grande que nos enseña justamente a mover nuestro propio peso, que es lo que hacemos cuando nos movemos. Entonces es importante complementar con ambas, ¿sí?
Ni hablar cuando hay, por ejemplo, un dolor lumbar, donde lo que queremos es mover nuestro propio peso, pero en especial, ¿qué es lo que más hacemos en nuestro día a día y en nuestra vida? Mover cosas. Entonces, fortalecer el cuerpo para mover cosas. Pedro, dale. Hola, Amada, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Nosotros empezamos ahora el entrenamiento de fuerza en base a tus mensajes de WhatsApp. Estamos yendo ahí a la plaza, porque bueno, ahora estamos en España y somos de Bariloche, igual. ¿En qué parte de España? Estamos en el norte, en Gijón, Asturias. Hermoso, hermoso, qué lindo. Y estuvimos yendo ahí a hacer el ejercicio de fuerza a la plaza, pero bueno, en principio ahora con así con peso corporal, porque bueno, no. Estamos ¿Qué recién sucede? llegados y bueno, haciendo ejercicios de sentadilla, bueno, flexiones dominadas también, algunas. Em, y bueno, yo empecé con unas sentadillas, pero capaz que fue un poco excedido en la profundidad porque quedé con dolor lumbar, justamente como la chica. Pero, pero bueno, creo que es, como decís vos, también una búsqueda ahí del dolor, o sea, del proceso del dolor y bueno, o sea, fue diferente porque yo siempre he trabajado, soy carpintero, entonces he trabajado siempre mucho con el físico y me ha pasado de tener dolores constantes yo siento que por la carga del trabajo físico, ¿no? Y de usar el cuerpo y cargar justamente cargas externas. Eh, pero, pero bueno, después he tenido tiempos más de quietud que bueno, yo me quedo con lo que nos enseñaste de que es peor el dolor de estarse quieto que el dolor de estarse moviendo, ¿no? Como que es nada, eso. Ahora, por ejemplo, he sentido como una carga más en la lumbar, creo que de no hacer ejercicio, porque yo nunca he entrenado fuerza, eh, pero bueno, midiéndome mejor con eso, ya ahora no tengo dolores y sigo con los entrenamientos, así que fue como un poco de paciencia también y de entendimiento del proceso. Hermoso. Bueno, para mí ahí diste, o sea, estaba por decir eso, que bueno, que posta les comparto que más allá de que uno ve y dice 600.000 seguidores, lo que sea, qué hermoso cuando alguien que lee algo de lo que haces hace algo, juro que me llena un montón, gracias Pedro por compartir eso. Eh, sí, los dolores a los que le tienen que tener miedo, si vamos a hablar de miedo, son a los de no moverte, definitivamente. Eh, Porque es normal que uno se exceda un poco con el entrenamiento y después tenés que decir, bueno, era un poco menos. Y ahora les voy a dar unas indicaciones más técnicas ahí a Agus y Pedro y, bueno, y todos quienes están escuchando para el entrenamiento de fuerza. Es normal, uno se pasa un poco, duele. Miren, les cuento dos, a ver, tengo 600.000 millones de experiencias con esto, pero dos muy potentes. Cuando yo estaba en mi pico de dolor lumbar, sí, yo tuve dolor lumbar heavy. Fue una gran crisis para mí en mi vida, el dolor lumbar. Eh, Porque, bueno, teniendo una identidad construida alrededor del movimiento y enseñar movimiento, pasan dos cosas. Acá podría hablar un montón, ¿no? Pero el dolor viene con algo de culpa a veces. Es como duele porque hay algo que estoy haciendo mal. Cuando en realidad es una concepción del cuerpo un poco errada. Vos podés hacer todo bien y que el cuerpo duela, digo, es un poco más complejo el cuerpo. Pero entro en mi pico de dolor lumbar así a la oficina, no sé, al consultorio de Santiago Argüello, el kinesiólogo que me acompañó en el proceso y grosso, trabaja con método Mackenzie. Y yo le vengo así, como me cuesta subir las escaleras. Yo estaba en dolor lumbar muy heavy, 2022, no, 2020, sí, 2022. Y subo al consultorio así, pero casi llorando. Estaba esperando a verlo a Santi para llorar y decir, bueno, ya mi vida se terminó. Yo ya estaba estudiando música, había dejado de entrenar mucho. O sea, yo no muchas veces a la noche, por ejemplo, no me podía correr de la cama
de que el dolor, o sea, posta la pasé muy mal. Eso duró 2 meses así muy intenso. Y así, dolor full, le digo a Santi, che, no sé, alguna vez podré volver a hacer una acrobacia, no sé qué. Me... Y Santi agarra, me mira y dice, haz una acrobacia. Yo digo, ¿cómo? O sea, el consultorio grande. Yo como diciendo, pero no me entendés. Me dice, haz una acrobacia. Yo claramente confiaba mucho en Santi, agarré y me hice un macaco. Es así, hice un macaco. O hice un reversado, no me acuerdo, una acrobacia. Y doy un paso y me duele, o sea, hago la clase y un paso y me duele. Y Santi me dice, ¿te duele? No, creo que él no me dijo nada. Creo que no me dijo nada. Nada, ¿eh? Y solo siguió con la sesión. Pero a mí eso me rompió la cabeza. Fue como, les juro que a mí me dio una esperanza y como sentir que alguien en quien yo confiaba tanto, porque bueno, él es muy grosso, o sea, es un kinesiólogo no solo con renombre, sino con un nivel de experiencia gigante, que me bajó tanto la ansiedad de todo. Eh, eh, y mismo él mismo, en otro momento él mismo me comentó, me decía, bueno, o sea, yo juego un partido de fútbol y al otro día se me duele la rodilla de caminar y bueno, 2, 3 días me pasa. Digo, hay también que trabajar el vínculo con el dolor. No estoy diciendo, che, que duela, no pasa nada, no hagas nada. No, sí, seguí buscando, seguí entrenando, seguí. Pero también hay que bajarle el catastrofismo al dolor. Porque muchas veces el catastrofismo disminuye mucho el umbral de dolor. Y muchas veces los dolores de larga duración o crónicos, cuando se menciona esto que son psicológicos, tiene que ver también con cierta cuestión, por ejemplo, de la hipervigilancia, ¿no? Que es básicamente constantemente estoy pensando en el dolor. Y literalmente eso hace que el cerebro aumente la sensación de esa zona del cuerpo. Es muy común, por ejemplo, en migrañas, cefaleas, que a veces no hay dolor, sino lo que hay es como que el cerebro maximiza la sensación de simplemente tener una cabeza. Y eso termina sintiéndose como siento tensión o siento tensión acá, y en realidad no está tenso, se termina generando por estrés, usualmente como una hipervigilancia sintomática. Eh, y ese es un factor enorme, digo, hay que bajar el catastrofismo, el dolor, hay que hacerse cargo, hay que entrenar fuerza. Eh, y claramente a los dolores a los que hay que tenerle miedo es a los de no moverte. Ahí, Cami, te dejo, qué lindo que estés acá, no lo quería mencionar, qué sorpresa. Eh, algo que iba a decir con lo de fuerza, y te dejo, Cami, es cuándo tiende a aparecer dolor o lesión, y es importante cuidarse en dos momentos muy particulares, y voy a usar el ejemplo de Pedro. Pedro todos los días trabaja en la carpintería, todos los días carga cargas. Pedro no descansa de manera apropiada, entonces Pedro termina sobrecargando, ¿sí? Y cuando se sobrecarga de manera constante puede empezar a aparecer dolor. O sea, esto en el deporte es como los dolores que aparecen a fin de temporada. Te venís cagando a palos toda la temporada, no descansás y a fin de temporada por acumulación de volumen, sin descanso apropiado, empieza a haber dolor, ¿sí? Eso es una de las posibilidades más comunes. ¿Cómo lo puede contrarrestar? Pedro, que trabaja en la carpintería y levanta peso, no sé si lo sigue haciendo, pero bueno, quien sea que haga esfuerzo físico constante, uno, hay que tener una higiene del sueño impecable. O sea, esto no es menor. Digo, si te levantás 4 veces a hacer pis a la noche y eso hay que ver cómo resolverlo, hay que dormir 8 horas. Digo, si dormís 6 horas, yo sé que esto no es común, digo, alguien te duele la espalda y acá tiro una aclaración, ¿no? Con esto que hablaba de estas concepciones te duele porque hacer las cosas mal, de movimiento, viene también de corrientes de fisioterapia y demás, que si hacemos una reflexión un poco más ontológica o de dónde viene el conocimiento, cómo entendemos al cuerpo, se entiende el cuerpo como si fuese un cuerpo perfecto, hecho a imagen y semejanza de Dios. Es una idea medio religiosa del cuerpo, donde si hago las cosas bien no duele. En realidad el cuerpo es orgánico, vos puedes estar haciendo todo bien. Perdón, voy a mutear no sé quién está con el micrófono. Perdón, voy a mutear a todos. Un segundo. Si uno hace, La tapaste arriba. si uno hace todo bien, el cuerpo no duele. Y en realidad no funciona así, es un poco más complejo.
Y por ahí el cuerpo duele porque no estás durmiendo bien, no porque te estás moviendo mal, porque no estás descansando. Entonces, a veces mala alimentación y falta de sueño se reflejan primero como un dolor lumbar por todo el trabajo que estás haciendo en la carpintería. Ni hablar de que entrenar fuerza te prepara para esto. Otro punto, y cierro esta parte con esto, es el otro momento, esto está estudiado también en el deporte, cuando tienden a aparecer lesiones y dolores, es en las pretemporadas o al inicio de la temporada, que es no vengo entrenando y de repente hay un aumento repentino del volumen. Que es, che, yo usualmente no entreno fuerza, esta semana fui al gimnasio 3 veces y ahora me duele la lumbar. Y sí, ¿qué hay que hacer? Empezar literalmente a sumar volumen de a poco. Es decir, si no venís entrenando, aunque vos sabés que podés hacer 20 flexiones de brazos seguidas y tu primera sesión hace 15, tu segunda sesión hace 17, como construí el volumen. Si no venís entrenando, por ejemplo, vos no venís yendo al gimnasio y tu primer mes, progresivamente, la primera semana es más tranca, la segunda semana vas acercándote un poquito más, la tercera también, la cuarta también, y por ahí a la quinta empezás a entrenar un poco más fuerte. Es importante el aumento progresivo del volumen y de la intensidad, y principalmente del volumen, de la cantidad. Por ahí haces fuerza, ¿eh? No es que tenés que trabajar livianito, pero no hagas tanto volumen. ¿Sí? Intensidad es básicamente, mucha intensidad es que yo tengo que levantar esto y me cuesta muchísimo, ¿no? Hago una rep así, tiemblo, me cuesta, eso es alta intensidad. Volumen es la cantidad de veces que lo hago. ¿Es claro esto? Bien. Cami, te oigo. Pues, Acá estoy. ¿Cómo estás, Cinco? tanto tiempo, por Dios. Sí, total. Bueno, yo eso, quería traer algo diferente que me está pasando a mí. Yo soy alumna de Teams y de Lucy de hace muchos Cami, años. perdón, yo sé que tenés los auriculares, pero el micrófono en los auriculares funciona medio mal. Si podés sacártelos y hablar, no se escucha bien. Obvio, sí, perfecto. Bueno, Mejor, a ver. ahí va. Bueno, esto de que soy alumna de los chicos hace muchos años y eso, es, como estos últimos 2, 3 años vengo teniendo la posibilidad de como construir una práctica, haciendo el cuerpo súper bien, súper ágil, estoy entrenando fuerza, estoy haciendo cosas que me gustan, pero me está pasando que a nivel como creatividad o motivación o como algo más de esta índole, como lo tengo un poco apagado y retomo, ¿no? Las anotaciones que tengo de ustedes, de los seminarios que he tomado con vos y con Lucky, de las clases que tomamos en la iglesia y todo, pero todavía no estoy encontrando eso para como más, no sé, desarrollo mío. Entonces, bueno, nada, lo quería traer quería eso. El otro día le mandé un audio a Lucky, pero al final no hablamos y vi que hacías el webinar y dije, bueno, me meto. Contexto, Lucas es otro profe de la escuela, mi mejor amigo, y la iglesia era un templo que no sé si tenía actividades de iglesia, pero nosotros lo alquilábamos y literalmente en el cemento alisado del piso de una iglesia dábamos clases de movimiento. Y obviamente era el templo del movimiento. Muy, muy loco. Fue una etapa muy hermosa de la vida porque lo terminamos haciendo casi un centro cultural. Nos juntábamos a compartir, entrenar, bailar, luchar, todo. Cami, ¿estás compartiendo la práctica con otra gente o estás entrenando sola? No, estoy reentrenando, estoy haciendo cuerda lisa, hace 2 años, le estoy dando fuerte, verticales, hace 2 años, fuertísimo, pero son clases de cirqueros, como una técnica muy ta, 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 ta. Estoy entrenando fuerza aparte y estoy entrenando flexi también con unas señoras rusas muy grosas y nada, eso me completa como a nivel, eso, lo que te digo, a nivel agilidad, cuerpo, todo estoy bárbara, pero cuando me encuentro sola y quiero jugar con la acrobacia blanda y cosas, no sé, me bloqueo, no lo encuentro, no, que antes lo tenía mucho más a mano, ¿viste? Ahora es todo tan técnico que no sé, ¿viste? Como que me está recostando. Pero bueno, de eso parte, ¿no? Sí, qué hermoso y qué complejo y qué lindo. Contexto general también para las personas que por ahí no conocen tanto el trabajo que hacemos en la escuela y darle contexto a esta pregunta. Nosotros trabajamos sobre
yo divido el desarrollo físico en tres capacidades. Capacidades regenerativas, que es básicamente prácticas de quietud y principalmente de manejo del estrés, si se quiere, y de activar procesos regenerativos en el cuerpo. Hay un espacio grande entre lo que hago y el yoga porque es diferente, pero un poco el propósito de muchas metodologías de yoga eh, y meditación. ¿Sí? Nosotros educamos mucho sobre respiración y meditación. Por otro lado, el desarrollo de capacidades básicas, que es entrenamiento de fuerza, movilidad y sinergias básicas de movimiento, como correr, saltar. Digo, que una persona pueda correr, saltar, ser fuerte, ser flexible. eh, Meditar y tener prácticas de quietud, que es totalmente vital y que está correlacionado y que es transversal a absolutamente todo lo que hablemos siempre, más con la crisis actual del modo de vida moderno, que, que como uno vive a través de las redes parece que estamos todos muy bien, pero cuanto más uno va a la realidad, digo, hay muchísima ansiedad, hay muchísima prisa, hay muchísimo dolor, eh, y esto tiene que ver entre otras cosas, con esa carencia de espacios contemplativos. Y en tercer pilar, lo que llamamos prácticas expresivas, que tiene que ver con enseñar patrones más complejos de movimiento, desde parada de manos a ejercicios de lucha a danza en sí. Danza o diferentes disciplinas, ¿no? Entonces esos son los tres pilares. Y un poco las clases que ha hecho Cami con nosotros eran más pertenecientes al mundo de prácticas expresivas, más acrobacia, danza acrobática y todo eso. Eh, Realmente Cami me parece, como respondería porque siento que hay tantas cosas que hablan o que fomentan la posibilidad creativa, como me pregunto qué estás consumiendo también, si estás leyendo, si estás escuchando música que te guste, si estás pudiendo sentir placer a través también de arte ajeno, porque eso muchas veces es inspiración para uno crear y uno moverse. Eh, Se me viene también esto de los espacios con quién lo estás compartiendo, ¿no? Eh, pero bueno, ahí mencionaste algo de la soledad y, y lo entiendo o sea, para mí tener esos espacios creativos en soledad con el movimiento y el cuerpo en mi vida son centrales. Eh, ¿Dijiste esto? ¿Cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que te sentís así? Digamos, o sea, no sé, yo te diría que lo intenté retomar hace relativamente poco tiempo, porque eso, como salí de viaje, bueno, la vida fue pasando y empecé como dije, bueno, necesito entrenar, entonces me meto como con el entrenamiento, con la técnica. Y hace poco, cuando estando un poco más estable, un poco más tranquila, dije, bueno, quiero retomar esto. Pero de repente me pasa que todavía no me encuentro en ese flow que en algún momento me encontré. Y bueno, eso también digo, bueno, no quiero bastardear, ¿no? Pero bueno, las prácticas, o sea, estando en Europa, las prácticas europeas son como también muy estructuradas, estrictas, ¿no? Tipo, acá esto es una ciudad de circo, el circo es como muy de la gimnasia artística y cosas que me falta todavía esta cosa como de la acrodanza, la acrobacia blanda. Sí, y también está siendo un momento de la vida, un poco de transición y de nuevos espacios, de nuevos lugares, que seguro tiene mucho que ver como con la creatividad. Estoy consumiendo un montón de arte, un montón de cultura, pero estoy leyendo, estoy yendo a distintos eventos de teatro y cosas y tal, pero así todo todavía es como un lenguaje como que siento que me lo olvidé, ¿viste? Como un lenguaje que sé que lo tengo, pero que me lo olvidé y ahora lo quiero recordar, ¿viste? Nada, calculo que también será parte. Yo eso, cada tanto de repente trato de retomar cosas de las cosas suyas, ¿no? De como entradas básicas, ¿no? Los puentes, las quedas, ta, 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 ta. Pero bueno, así todo, ¿no? Todavía está costando. La creatividad con el movimiento es bien desafiante, bien desafiante. Porque también, y esto aprovecho, Cami, y abro también ahí un poco para hablar un poco sobre esto de capacidades expresivas. En general, a ver,
Primero digo, la creatividad es un ejercicio, ¿no? Es como uno tiene que, es como el creo. Yo acá un poco hablo de mi experiencia, de las cosas que también he estudiado, leído y compartido con muchas personas que se dedican a la creatividad. Digo, hay un ejercicio de estar exponiéndote a eso y muchas veces se siente, o sea, yo personalmente me encontré muchas veces con la necesidad, como real necesidad de tener que ir a un lugar y moverme o hacer, les comparto a ustedes, me gusta hacer música, toco diferentes instrumentos, bailo y demás, y necesitar estar en ese estado de creatividad y al mismo tiempo que la sesión sea pésima y sentir que nada fluye y igual me voy frustrado y al otro día necesito volver a ese lugar y como hay algo también de que creo que es parte y que lo importante es seguir en ese lugar y permanecer y entender que no todo está en nuestras manos y no todo, a veces es, ¿cómo es esto en español? Just show up, o sea, solo seguir yendo, como hay veces que las cosas cambian por sí solas. Eh, y está bien que así sea, y solo hay que quedarse en ese lugar como, y no tomen esto como una forma de conformismo, sino justamente todo lo contrario, es ok, sigo exponiéndome a este lugar, sigo en búsqueda. Eh, y en general con el cuerpo, yo creo que el desafío es tan grande de crear, porque el cuerpo es un territorio muy simbolizado y el cuerpo es mucho más que un objeto, ¿no? A veces hablamos de mi cuerpo como si fuese un objeto que nos pertenece, ¿no? Tengo mi rodilla, mi cabeza, mi hombro, lo que sea. Entonces, de algún modo, es como si fuese un objeto que me pertenece, creemos o lo tratamos como si fuese eso, ¿no? Un objeto con cualidades de objeto, pero en realidad el cuerpo es el sujeto. Entonces está colmado tanto de simbolismo, subjetividad y el hecho de a veces solo mover un hombro a ciertas personas le da un nivel de vergüenza que no pueden mover un hombro, ¿no? Por lo que implica, por todo lo que puede implicar en cierto contexto mover un hombro. Entonces, liberar la expresión del cuerpo es a veces mucho más desafiante que liberarla solo escribiendo o solo, que igual también es desafiante, ¿no? El canal expresivo y de comunicación es un desafío en general. eh, y que para mí es vital e importante tanto para vivir bien como incluso asociado incluso con longevidad, que a mí no sé cuánto me interesa de esas cosas tan científicas para tratar de vivir más, pero digo, es muy bella la vida cuando uno puede abrir el canal expresivo y jugar, ¿no? Jugar a crear. El cuerpo propone un desafío muy grande, ¿no? Por todo lo que implica el cuerpo y todo lo que significa el cuerpo. Eh, pero en primera instancia exponerse a eso, seguir jugando con eso. Mismo Cami también, fíjate en relación a qué movimientos te interesa a vos, ¿viste? Como hacer una búsqueda de algo que te interese y sí, para mí encontrar grupos o personas que puedan acompañar ese proceso está bueno. No acompañarlo como un profe, ¿no? Pero compartirlo. Creo que algo muy lindo que teníamos, por ejemplo, en ese tiempo en la IGLE o en otras clases es la cantidad de compañeros compartiendo esa búsqueda, ¿no? Eh, que es muy lindo y ver a otras personas, inspirarse. ¿En qué ciudad estás, Cami? En Torino, Ni Italia. idea de Italia. No, no tengo idea. Iba a recomendar a gente de más, pero conozco de muchas ciudades de Europa, pero no de Torino. Pero habla un Sí, poco de eso, Cami. No sé si aporta algo lo que ahí te digo. sí, sí, estoy de acuerdo. Hermoso. Nico, querías decir algo, traer algo. Ahí me desmutié. ¿Cómo andás, Mada? Bueno, primero te crucé por casualidad ahí en Instagram. No sabía que vivías en Pipa, que vivís en Pipa. Tengo un amigo que vive ahí. Así que, Tremendo. mira bueno, no casualidad, hay muchos argentinos, pero bueno. No, mi consulta era, yo creo que soy más veterano de acá inclusive, del Zoom. Pero soy bastante activo, a mí me gusta correr mucho, también hago yoga, como me mantengo bastante activo en general, pero me está costando el tema de la fuerza. Vi videos y como lo que propones, algunas cosas me gustan respecto a parada de manos y demás. Hago bastante yoga hace varios años, también corro bastante y demás.
eso me afectó un poco la elongación también, se me acortaron todas las piernas, ¿no? Digamos, básicamente. Entonces, algunas posturas de yoga me cuestan más porque tengo más duro todo, pero por eso empecé yoga porque venía corriendo bastante. Pero entiendo que también por la edad, y más allá de la edad, tengo 48 años, tampoco una cosa de loco, que estoy como medio trabado con el tema de la fuerza. El gimnasio me aburre, digamos, ¿no? O sea, como el concepto del gimnasio encerrado, a mí me gusta correr por estar afuera, justamente, digamos, es parte de lo que me gusta. Entonces estoy ahí medio trabado de cómo encarar la fuerza, si es de algo más recreativo, o sea, hacer fuerza para de manos, pero que sea como una excusa, un poco de juego también, después de tanto entrenamiento. Pero bueno, eso como te lo traslado, digamos, que es lo que me está costando y no le puedo encontrar la vuelta al tema de cómo empezar más a hacer fuerza. Y sacando el gimnasio, que la verdad que no tengo ganas de caer ahí. Por ahora lo evito, pero no soy anti-gimnasio, nada más que me aburro, es una cuestión de aburrimiento. Así que te paso eso. Bien. Bueno, se me vienen un montón de cosas ahí a decir. En primera instancia, entender para mí que la fuerza es un tipo de estímulo, no es una actividad, y esto es, a lo que voy es como, claro, vos podés estar yendo al parque, entrenar en las barras y volverte más fuerte, puede ser el gimnasio. Lo que está bueno es entender y aprender, ¿no? Cómo, cómo moverte para generar ese estímulo que te hace ser más fuerte. Traigo con esto otro punto que es un toque aburrido el gimnasio, pero cuando uno se pone a leer y a observar un poco realmente qué es lo que hace la fuerza por uno, es de ese tipo de cosas que por ahí uno llega un momento y dice, bueno, por ahí me la tengo que bancar. A mí, Mada, personalmente no me encanta el gimnasio, tampoco. Hay momentos de mi vida que me ha divertido más, pero bueno, pertenezco mucho más si se quiere, por naturaleza, digo, a mí me gusta estar haciendo otras cosas, otras actividades físicas. Si es actividad física, a mí me gusta más luchar o bailar o hacer surf, o me gusta estar cantando y jugando con mis amigos, ir al gimnasio no me parece un planazo. Es algo más que me lo saco de encima. Perdón si alguien acá pensaba que, que a Amada le encantaba ir al gimnasio, no. Y aún así, igual, con constancia y con buen trabajo, me hice muy fuerte. O sea, de estas cosas, puedo hacer flexiones en vertical así muchas veces o cosas que, bla. Ahora, no importa, volviendo a este tema de la edad, por ahí no importa tanto a dónde llegues, digo, porque no se trata de eso, sino si se trata de que seas más fuerte que ayer, porque eso realmente va a cambiar. Digo, hoy tenés 48, ¿cómo vos vas a vivir tus 70? Está en tus manos ahora. Y esto que les voy a decir es un ejercicio mental medio duro, pero bueno, si realmente, digo, la vida se experimenta ahora, ¿no? Digo, no sé si tiene tanto valor que en tus 20 te movías súper bien si a los 70 no puedes caminar, porque, digo, el día que te mueras vas a estar sintiéndote como el día que te moriste. Entonces, lo que importa siempre es sentirme bien ahora. A lo que voy con esto es, el ahora de mañana está en nuestras manos en el ahora de hoy. Entonces es extremadamente importante, y también creo que esto es un problema de la juventud actual, que cada vez más está lejos de sus abuelos y de sus padres. Es como nos olvidamos que existe la vejez. Nos olvidamos de que si no te pones a entrenar ahora se pone crudo, ¿eh? Y se pone feo. O sea, lamentablemente es así. Ahora, no, Pedro, te silencio. Pero eh, es muy importante, Nico, aunque sea aburrido, que aprendas a entrenar fuerza y te vayas a entrenar. Podés ir a un parque, podés correr y terminar unas barras de calistenia y aprender a entrenar fuerza con las barras de calistenia. Podés entrenar desde tu casa. Digo, algo para mí, muy potente de la formación que nosotros brindamos es que literalmente no les enseñamos una disciplina. No es acá vas a aprender calistenia o acá vas a aprender ir al gym. Lo que enseñamos es a entrenar fuerza. Entonces uno aprende de cómo crear ese estímulo, que lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer desde barras del parque, lo puedes hacer yendo al gimnasio.
también el gimnasio es un lugar bastante aburrido cuando uno no sabe qué carajo está haciendo ahí. Pero de a poquito, cuando uno entiende un poquito más cómo funciona el gimnasio, a uno también le deja de apavorar un poco, porque el gimnasio no solo es un lugar aburrido, sino que es un lugar en el que entras y hay un par muy musculosos soltando peso, a uno le da un poquito de miedito, se siente juzgado, vas con la ropita así de jugador de tenis, ¿no? Como con los shorts y la remerita apretada y te ves flaquito. Entonces no es solo aburrimiento, a veces también es que un poco nos caga las patas el gimnasio. Está bien, es normal. Nos pasa a todos, a No, todas. perdón, la energía también. Hay una energía. Porque Sí, lo sé, lo sé. Pero cambia en el momento que aprendes a entrenar fuerza sí, y decís, ok, yo voy al gimnasio y hago lo que yo sé, lo mío, mirá, tengo que levantar una mancuerna, hacerlo así. Y después cuando ves, esa es la real inversión a largo plazo, ¿no? El entrenamiento de fuerza, totalmente. Em, y, y mencionando y poniendo un poco de foco ahí en esto último que les acabo de compartir, em, realmente, digo, para mí es una de mis misiones, si se quiere, en la vida. Es como, hay un conocimiento que realmente creo que todos deberíamos tener de cómo cuidar nuestro cuerpo, y este cuidar nuestro cuerpo, por cómo se dio la educación física y también por la manera muy disciplinaria en el sentido de esto que hablaba de disciplina y la forma en la que se enseña, pero también en el sentido de cómo se fragmenta el desarrollo físico. eh, es muy difícil obtener una educación del cuerpo integral, encima basada en ciencia y con conocimiento fisiológico un poco más serio. Hay mucho tradicionalismo en las prácticas físicas, que por un lado la tradición está buena, hay cosas que podríamos entrar en profundidad ahí en otro momento, pero también hay mucha cuestión, hay muchos sesgos de tradición, donde no se llega a educar y hablar en serio de los procesos fisiológicos que determinan muchas veces nuestra salud y nuestro bienestar. Y encima encontrar un desarrollo más integrado de esto es algo desafiante, digo. Literalmente esa es la razón por la que nosotros creamos la formación, y hasta se los comparto así, hasta como decir, no solo la razón de militancia, sino hasta cuando uno dice, bueno, ¿y cuál sería un buen negocio? Es que esto no existe. O sea, diría, no existe un lugar donde te vas a aprender a entrenar fuerza, a hacer tus evaluaciones de entrenamiento de fuerza, aprender a volverte flexible, ganar coordinación en tu cuerpo, aprender movilidad, movimiento, entrar al piso, pararte, o sea, realmente ganar capacidad de movimiento y encima aprender a respirar con data de fisiología respiratoria, o sea, data de nivel médico, simplificada para que más o menos se entienda digo más o menos porque, bueno, hay cosas que son un desafío, o sea, hay que estudiar, hay que aprender del cuerpo. Y meditar en un proceso de decir, ok, que literalmente las formaciones que nosotros brindamos, el objetivo es, che, en 4 meses te estás llevando esta data para cuidarte el resto de tu vida. ¿Vas a ser un entrenador increíble? No, es formación de práctica personal. Hay un montón de profes que hacen la formación. Yo creo que termina siendo la cantidad de personas que lo hacen por salud propia, como profesores que lo eligen, es casi la misma cantidad. Eh, pero la idea es esto, ¿no? Es como que hay herramientas concretas que son importantes insisto, tanto como volverte fuerte, el hecho de, por ejemplo, tener prácticas y herramientas para administrar el estrés en una era que cada vez pone más presión sobre el individuo. Digo, es vital no solo para vivir más, que insisto que tampoco está tanto en nuestras manos, sino para disfrutar el tiempo, ¿no? La práctica de movimiento es una herramienta para disfrutar el tiempo, eh, para poder hacer las cosas que uno quiere hacer con el cuerpo, para sentirse bien. Eh, hay cosas que hoy en día les comparto, ¿no? La cantidad de cosas que hay como bueno, no puedes mantener tu foco, no podés enfocar, no sé, enfocarte las cosas, tenés neblina mental, y se hablan de tantas cosas específicas, ¿no? Como, bueno, no, los parásitos y te falta este suplemento y la gente no está haciendo bien las tres, cuatro cosas básicas antes de entrar en todo. ¿Y qué pasa? Las cosas específicas, uno las empaqueta y las vende y es alto negocio. Sí, bueno, tenés que hacer este kit de 25 días para desparasitarte. Como, ok, brother,
pero hay mucho para simplificar, para mí que es muy importante. Después las cuestiones específicas están buenísimas, pero si una persona no entrena fuerza, come ultraprocesados, duerme mal, y esto de hablar de, a veces está como en cuarto lugar, tener una buena relación con tu cuerpo. Pero no se olviden de que todo lo que sentís lo sentís en el cuerpo. Todo lo que te pasa en la vida te pasa en el cuerpo. No pasan cosas fuera del cuerpo. Piense, es medio filosófico esto por ahí, pero piénsenlo un toque. No te pasan cosas fuera del cuerpo. No existe. O sea, la condición humana es que todo lo siente a través del cuerpo. Literalmente, lo que escuchás, lo que pensás, lo que sentís, lo que ves, ¿no? Incluso hay un ejercicio mental que me gusta, que es empezar a pensar que esto que veo, ¿no? Lo que veo, lo que ustedes están viendo ahora, en vez de asumirlo instantáneamente como la realidad objetiva que estoy viendo, en realidad es una forma de sentir el ojo, ¿no? Como cuando algo me toca y siento la piel. Bueno, esto es la luz que te toca y estás sintiendo la retina de tu ojo. Yo sé, es que uno se siente un poquito encerrado con ese ejercicio mental, ¿eh? Pero está bueno igual hacerlo, porque decís, pero sí, uno siente a través del cuerpo. Entonces, trabajar el cuerpo, aprender a cuidar el cuerpo, es realmente aprender a cuidar el puente que te conecta con la vida, con cualquier cosa que te pase en la vida. Entonces, es muy loco, ¿no? Que tenemos 1 millón de protocolos para resolver un montón de cosas, cuando, por ejemplo, el fenómeno de la atención y no poder mantener la atención en algo o tener mala memoria, ¿saben cuál es una de las mejores cosas que mantiene funciones cognitivas a lo largo del tiempo? El sudoku no es, ¿no? Que por lo menos mi abuela hacía sudoku para no tener Alzheimer. Es mover el cuerpo, es entrenar. La masa muscular es neuroprotectora. O sea, una persona con más masa muscular tiene menos posibilidad de tener eh, enfermedades neurodegenerativas. Entonces estamos hablando realmente, o incluso, digo, tiene una nerdeada, pero el entrenamiento físico, por ejemplo, fomenta el factor neurotrófico derivado del cerebro, es decir, algo que genera neurogénesis. ¿Se acuerdan que seguramente nos enseñaron, por ahí esto ya lo cambiaron en los colegios, no sé, Cate, si a vos te lo enseñaron diferente, pero digo, en general nosotros nos enseñan que tenemos una cantidad de neuronas y son las únicas que tenemos y después las neuronas se van muriendo. Bueno, eso es infovieja, hay neurogénesis. Hay células madres en el cerebro que se pueden dividir y generar nuevas neuronas. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que hace que se puedan generar nuevas neuronas? Cierto tipo de ejercicio físico. El único tema es que no aprendemos de ejercicio físico porque naturalmente la educación estuvo enfocada en otra cosa, y no es una crítica, ¿no? Pero la educación es funcional al progreso, al mercado, está bien, digo, ni siquiera es una crítica, ¿no? Pero es una observación, un toque más objetivo de decir, claro, nadie te enseñó a cuidarte, nadie te enseñó cómo comer, e incluso se aprovecha mucho la falta de educación para mercantilizar soluciones fáciles. Y cuanto menos educados estamos, más presos estamos de terminar emocionándonos por el protocolo de 15 días y comprar el protocolo generalizado en vez de educarnos sobre el cuerpo. Es muy diferente aprender cómo funciona el cuerpo que aplicar una solución rápida, ¿no? Eh, este es un problema muy grande que hay, como gigante. María, vas vos que yo acá me meto a hablar y no, pero para. Hola, de nuevo. Es que es un poco todo eso. Te escucho y me pasa también dando clases. Soy profe de yoga, de stretching, soy bailarina, o sea, tengo conocimiento del cuerpo y hice el método MOVE con los chicos. Fue hermoso. Aprendí a trabajar la fuerza porque tampoco soy del gimnasio, pero empecé. Y entiendo que es parte, hay que hacerlo. También subiste un video una vez hablando de somos cuerpo o tenemos un cuerpo. Yo coincido en que somos un cuerpo. Soy esto que tengo y si no lo cuido yo, no lo va a cuidar nadie. Entonces, tengo que ir a entrenar la fuerza porque quiero vivir mejor, porque cuando sea grande quiero moverme sola, sin ayuda de nadie o por lo menos el tiempo que pueda. Y después pienso también en el dolor como la experiencia humana. O sea, pasan las clases que la gente es como,
el stretching, sobre todo, que mucha gente cree que va a elongar. No puedes elongar un músculo que no tenga fuerza, o sea, que no tenga contenido. Entonces, siempre les digo, sí, trabajamos la elongación sobre un músculo fuerte. Entonces, tienen que entrenar fuerza para después poder elongar ese músculo y tener articulaciones más, que se puedan mover mejor, demás. Pero bueno, la gente es como que voy, ay, y ya cuando duele me voy para atrás y no, y lo digo por experiencia propia. Hace poco me contracturé zarpado la cervical, me quedé dura, me asusté mucho porque trabajo con mi cuerpo y digo, no voy a poder seguir trabajando. Tengo una hernia cervical, me hice resonancia, todo, fui al osteópata y nada, o sea, sigo moviéndome. De hecho, el osteópata me dijo, seguí moviéndote. Esos 2 meses había entrenado CrossFit, estaba como muy cebada, quería explorar y trabajaba mucho, bueno, dormía mal, comía mal, o sea, un montón de características que dijiste recién. Eh, y después entendí eso, bueno, no voy a continuar con CrossFit, voy a escuchar mi cuerpo, pero siento que hay como es una desconexión medio mente-cuerpo que, que no nos escuchamos, o sea, no escuchamos al cuerpo, o sea, escuchamos mucho lo que la mente dice y no sé, no voy al gimnasio, me da vergüenza, no, hay gente que está así, qué sé yo, no voy a ir. Hay que ir, qué sé yo, el cuerpo lo pide y es necesario, es parte de la experiencia humana. Pero bueno, entiendo también que es complejo el tema del dolor, de la vergüenza. Se siente mucha vergüenza en general la gente. O me dicen, no, yo no me voy a poder mover como vos. Y es como, tenés el mismo cuerpo humano que yo. O sea, las mismas articulaciones, capaz tengas otra característica, una lesión, lo que sea. Pero es como esa conciencia de que todos somos seres humanos y podés moverte igual que yo, porque sí, mientras te lo propongas y te escuches. Siento eso, como una desconexión mente-cuerpo, que está bueno en el yoga, que se trabaja bastante, pero lo veo en mi entorno también, incluso en gente que hace yoga, como bueno, sí, sí, pero me pongo la pata acá porque la postura de yoga me lo pide. Y es como, bueno, no sé si es tan anatómicamente posible rotar tu cadera para que tal cosa, y bueno, Ahí pero hay bueno, algo podría ser lindo anatómicamente. que dijiste y una idea para cerrar también. Eh, Pongo la pata acá porque la postura de yoga me pide. Ahí hay digo, la forma en la que tendemos a practicar es poner el cuerpo al servicio de la práctica, ¿no? Digo, la práctica marca un camino, entonces yo tengo que poner mi cuerpo eh, y muchas veces se termina siendo a costa de salud, ¿no? Poner la pata acá cuando por ahí, sí, eso te termina de detonar la rodilla o eh, corro respirando por la boca porque puedo correr un poco más rápido, pero bueno, digamos, vos no pagás tu alquiler por correr un minuto más rápido 5 kilómetros o tampoco por ponerte la rodilla en cualquier lugar, entonces ahí es cambiar un poco y es la base sí, como la frase un poco de qué es lo que hacemos nosotros es construir una práctica al servicio de la vida. No es el cuerpo al servicio de la práctica, sino es la práctica al servicio eh, ni siquiera del cuerpo, sino de la vida. Y eso por ahí no, hablaremos otro día de qué implica esa diferencia. Eh, pero porque justamente vuelve a ser no tanto estudiar las disciplinas y los tradicionalismos, sino empezar a entender qué impacto tienen sobre el cuerpo esas disciplinas. Entonces empezar a educarme sobre el cuerpo, sobre qué impacto tienen las diferentes disciplinas sobre el cuerpo y cómo proveerme yo de disciplinas que me hagan bien. Para mí es como, digo, es el objetivo, yo sé que es muy ambicioso en 4 meses, pero el objetivo de la formación es cómo vos podés volverte un poco como autónomo en tu experiencia, soberano de tu aprendizaje y decir, mira, están estas prácticas, ok, ¿qué necesito? Ok, necesito tomar esto otro, y tener eso para conducirse, ¿no? Por el mundo, porque, insisto, por el cuerpo y el cuerpo realmente lo es todo, ¿no? Em, Sí, eso es grande para mí, entender como qué implica que la práctica esté al servicio de la vida y no dejar el cuerpo al servicio de las prácticas, realmente. Les comparto muy puntualmente
que mañana arranca un grupo de formación. Y que si ustedes quieren sumarse, tienen la posibilidad de sumarse. Tienen que hablar con Ro, que está ahí. Ro está por ahí, no sé dónde está Ro. Ahí está Ro. Si quieren consultar, incluso ahora, si me quieren preguntar cualquier cosa de la formación ya, pueden hacerlo. Literalmente mañana, a qué hora arranca? Mañana hay una clase. Mañana hay dos clases, que es hermoso. Bueno, si se suman hoy, hay algo muy bello de mañana. Es que hay grupos de formación. Gaby pertenece a un grupo, Kate pertenece a un grupo. Pero después mañana una clase que van a estar todos los grupos a la tarde, que va a ser como un seminario así de práctica de movimiento que va a estar hermoso. En la formación hay clases en vivo, hay clases grabadas, hay material para estudiar y mucho material de práctica, literalmente así es como semana a semana que tenés que ir practicando, y los encuentros que son encuentros de estudio. A diferencia de los otros grupos, este grupo tiene algo que me parece, tiene dos diferencias muy grandes. La segunda es muy grande, la primera es linda, que es que cambió un poco una dinámica de las clases. Ustedes, quienes se sumen hoy, van a tener como la clase más teórica grabada para estudiar y el encuentro en vivo. Esto a razón de que lo pidió el grupo de Gaby, justo que está ahí, Gaby Albertina, que el primer grupo propuso que los encuentros sean más prácticos. Entonces está como la sesión de estudio y la sesión pura de práctica en vivo conmigo o con el equipo. Y el segundo punto es que esta modalidad de formación es el último curso que estamos abriendo así. Vamos a cambiar un poco la modalidad, vamos a agregar seguimiento y demás, por lo que también les comparto que el valor de la formación va a cambiar mucho para el mes que viene. Porque o sea, ahora el cupo, esta formación van a ser 24 personas, ponele. Las formaciones las queremos hacer de máximo 12 para llevar diferente el proceso. Entonces les diría, aprovechen esto, súmense, si tienen el deseo, y les abro la posibilidad ya de que lo que quieran preguntarme me pregunten sobre la formación, y también si quieren directamente hablan con Ro, eh, que les va a compartir lo que, incluso de curioso, aunque sepan que ahora no es el momento en el que se pueden sumar, pero tiene una pregunta de la formación como, che, ¿y cómo abordan tal tema? Tienen 4 minutos para preguntarlo. Por chat también, quien no tenga la cámara puesta. Siempre dejo un minuto ahí de silencio para que piensen en una pregunta, ¿no? Está bien. Y si no hay pregunta, estaba viendo ahí la cara de ustedes ahí. Vale. No, mi pregunta es si, digamos, una vez finalizada la formación, como que te capacita para vos también brindar clases, como te deja. Esta formación puntualmente online no es que está Ah, enfocada en que ustedes enseñen. Sin embargo, lo que sí les comparto ahí sí hay muchas personas que dan clase y eligen esta formación para capacitarse, para enseñar. Y por otro lado, también, si vos te tomás en serio el estudio del material, eh, la calidad y cantidad de información que hay te va a dejar mucho más instruido que el promedio de entrenadores. Y por ahí sé que es un montón decir esto y lo digo con mucho respeto, solo que no es que esta formación tiene el objetivo de que salgas para enseñar. Hay otra formación donde nosotros, por ejemplo, enseñamos a cómo armarle un programa a otra persona, o cómo dar una clase, o cómo comunicarte. Digo, hay formaciones donde explícitamente nosotros enseñamos cómo hablar en clase, por ejemplo, o cómo diseñar un programa pedagógico. Esta formación no incluye eso, pero sin embargo, sí te digo, muchas personas que enseñan movimiento ni siquiera saben esas cosas, y con el conocimiento que está en esta formación enseñan. Digo, con esto vas a aprender a armar un entrenamiento de fuerza, progresiones muy claras para lograr movimientos, y ni hablar de que totalmente, si tu deseo es entrenar a otra gente, te diría que recontra mega sí te lances a la formación.
y aproveches el equipo que hay. O sea, hay personas que aprovechan más y personas que aprovechan menos el equipo, pero digo, Manu, el kinesiólogo de la formación, es profesor de universidad, diseña el programa pedagógico de kinesiología a nivel universitario, es una persona con la que ustedes pueden aprovechar y preguntarle lo que quieran sobre pedagogía. Digo, literalmente cada 15 días, Manu hace una sesión en vivo respondiendo cualquier pregunta que ustedes tengan. O sea, mismo la pregunta puede ser, Manu, me gustaría enseñar y no sé por dónde, no sé qué preguntarte, Manu. Y Manu tiene el nivel de amorosidad y conocimiento para agarrar y decirte, mira, anda por acá, lee esto, hace esto. O sea, es valor infinito. Si tu objetivo es enseñar, sí, o sea, respondiendo a la pregunta, no, no es el lugar donde voy a venir yo y certificarte y decirte ahora, Amada dice que vos estás habilitado, pero para mí tampoco es necesario que busques la certificación en nadie, sino que te ocupes de educarte y aprender. Y es un gran lugar para hacerlo, definitivamente. No. Buenísimo. Gracias, Mada. Ro, ¿querés compartir por acá, no sé, si tu número, lo que sea, lo que quieras y que hablen con vos, acá en el chat? Dale, Eh, amigo, dame un toquecito que lo escribo y lo paso. Cualquier persona que tenga cualquier duda, lo que sí quiera saber, directamente le manda mensaje a Ro, que ahora lo dejo en el chat de Zoom. Eh, ¿Quieres saber cuánto dura? Yo lo haría de forma online. Me, eh, perdón, hay un montón de preguntas en el chat que no vi, disculpen. Me gustaría hacer la formación en algún momento. Quisiera saber cuánto dura. Las formaciones son de 4 meses, son 16 semanas, ¿sí? La formación online. E implica un aproximado de 8 horas, el mínimo viable, 8 horas semanales de poder dedicarle, ¿sí? Que es una hora, todo esto igual se nos va a explicar Ro, pero es la clase 1 hora y media, escuchar la clase grabada y las prácticas. Em, También les digo, hay muchas personas que entran sabiendo que no disponen de ese tiempo, pero quieran aprovechar de la data más teórica y van a por eso, ¿sí? Digo, hay muchas formas de transitar el proceso de formación. No es que necesariamente tenés que entrar para hacer todo a rajatabla. No es necesario. Por otro lado, tiempo de duración ya lo respondí. ¿Tiene horarios flexibles? No, las clases decidimos nosotros el horario porque en realidad elegimos el horario que como estadísticamente es más fácil acceder para personas de diferentes usos horarios, que tienden a ser a las 8 de la mañana Argentina, 12 o 1 del mediodía europeas y como 10 de la noche Australia más o menos. Pero todas las clases quedan grabadas, todas, y hay encuentros los fines de semana. O sea, también está pensado para que personas que durante la semana no puedan encontrarse en vivo porque eh, no pueden encontrarse con el grupo los fines de semana. Por ejemplo, los encuentros con Manu o por ejemplo la clase que voy a dar yo mañana, que es con todos los grupos de formación. Y eso es el encuentro con todos los grupos. Puedo dar las clases en otro momento si no coincido, sí, totalmente. ¿En qué se enfoca bloques temáticos? Como decía, se estudia el desarrollo de 3 capacidades, que es el desarrollo de capacidades básicas, que es que vos aprendes a volverte fuerte, a volverte flexible y a ganar, sí, como control sobre tu cuerpo en patrones más base de movimiento. El punto de capacidades regenerativas, que es un poco ya todo lo que estuve explicando de meditación y autorregulación, y el trabajo más de movimiento, de desplazamiento, del mundo de capacidades expresivas, que tiene que ver con justamente, si se quiere, aprender a aprender, cómo desarrollamos nuestro vínculo con el aprendizaje, ¿no? Qué pasa con la frustración, con las vergüenzas y cómo uno puede realmente encarar un proceso de aprendizaje físico y empezar a sentir libertad de movimiento, ¿no? Que ese es el objetivo final de la cosa. Sentirnos libres en el cuerpo, realmente, con el cuerpo. Bueno, Ro, mandaste ahí, cualquier duda más, le mandan a Ro. Para Eh, amigos de Piola, es porque les explicaste la diferencia de lo que venimos haciendo la formación, lo que va a pasar y el cambio ahí con Gaby, que el grupo pidió, cómo son las clases en vivo, la parte teórica y práctica. sí, sí. La diferencia tuya, que estás haciendo algo nuevo, es unir a toda la comunidad y vos dar una clase que es algo extra, además de lo del fin de Eso semana. también.
Sí, organizarlo. totalmente. Sí, o sea, los próximos grupos van a tener más encuentros también conmigo, con todos los grupos de formación. Y también me olvidé de esto, Ro, la posibilidad de que se sumen el primer mes. También tienen esa posibilidad. Personas que tienen la duda de sumarse los 4 meses, si hablan con Ro les puede conceder la posibilidad de sumarse al primer mes y elegir si seguir los otros 3 meses. Lo lindo de sumarse al primer mes es que el primer mes es un pantallazo por todo, como lo básico de capacidades básicas, lo básico de capacidades regenerativas, lo básico de movimiento. Obviamente es un mes nada más. Y después, en los otros 3 meses, entramos en profundidad un mes entero sobre cada una de esas cosas. Un mes entero sobre desarrollo de fuerza y movilidad, un mes entero sobre meditación y respiración, un mes entero sobre capacidades de movimiento. Tanto para sumarse un mes como para lo que sea, le pueden preguntar a Ro, ¿sí? Insisto, es literalmente la última chance de sumarse ahora, simplemente porque empieza mañana. La primera sesión es mañana, ya les doy el calendario. Chan, chan, chara, chan, 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 chara, chan. Mañana, sábado 6. La apertura de la formación es a las 8 de la mañana, GMT-3, 1 horario España, y 2 horas después es la clase con todos los grupos. A las 10 de la mañana Argentina, 3 de la tarde horario Europa. Eso. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Un placer encontrarnos, un placer conversar. Eh, Sí, amigo, lo que yo hice directamente fue organizar en el sí. chat mi número de WhatsApp. Como hablaste que algunos que no estaban en el canal de WhatsApp de comunidad, también pasé el enlace. Y después hay 2 calendarios. Para inscripción y consultas, charlar así, por Meet, directamente pasé nuestro calendario. Y si no, como la info del programa en general, ¿sí? Como para que cada uno sepa por dónde ir. Súper. Bien, nada más. Bueno, tienen 30 segundos para copiar los mensajes o tocar los clics antes de que se cierre esta llamada y lo pierdan para siempre. Para siempre. Nunca más van a tener el número de Ro. Agus, ¿quedó claro un poco sobre el dolor lumbar? ¿Algo ahí? Un poco Quedó bajar muy el claro. miedo, el catastrofismo, empezar a entrenar Sí, sí, fuerza. quedó muy claro. Hermoso. Gracias. Y ver cómo desconectar un toque, eso está bueno. Sé que es difícil. He Sí, sufrido dolores así. Y ver cómo desconectar la rubia mental de todo eso es lo más difícil sí, y tal lo más cual. importante. No, sí, estoy dispuesta y abierta a tomar todo tipo de ayuda porque ya estoy hasta Sumate a acá. la formación. Habla con Ro. Sí, sí, Vas a sí, poder. sí. Ahí ya cliqué en todos los links que encontré en el chat. Y sí, Así porque que vas a poder hablar con uno, o sea, ahí poder hablar con Manu, recibir, sí, uno, dos, bueno, un millón de cosas. Hablar con Manu, estar acompañado de una comunidad, todos los profes son muy grosos, muy sí, 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 grosos. sí. No, es que lo Es voy a hacer sí o sí. No estoy hermoso. segura de si de acá, mañana o ahora o luego, pero de hacerlo lo voy a hacer. Porque sí, mi hermana justamente fue a uno de tus encuentros en Buenos Aires y le encantó y me dijo, hay que ir juntas, quiero ir a Brasil a hacerlo allá y yo tipo, bueno, Bueno, vamos. les digo ya, esto yo sé que esto es reservado, no se sumaron a la formación y yo ya les estoy invitando al paso número 4000, pero estamos armando un retiro a fin de año solo para las personas de la formación en Pipa, para todas las personas de la formación que quieran encontrarse presencialmente ahí, entonces ahí van a estar los Avengers, o sea, ahí va a estar el Mm, Aus, va a estar Lucas, va a estar Felitza, va a estar Facu, va a estar Sim, o sea, todos los profes. eh, la idea sería como juntar a todos digo los Avengers porque por ahí no los conocen, pero son, tengo el placer de tener unos amigos increíbles, e increíbles no solo porque son personas que trabajan arduamente en sí mismas, en su estudio, en su desarrollo, en su conducta, eh, y va a ser, bueno, la posibilidad de que las personas que vinieron a la formación, o sea, que pasaron el proceso online, entonces ya conocen el lenguaje, saben de lo que hablamos, poder profundizar y estar en persona practicando. Eh, Así que si tenés la chance de sumarte a la formación online y después venirte a Pipa, nada, me encantaría. Sería sí, un sueño, así que ya voy a bueno, empezar con ese trámite. hermoso.
Les mando un abrazo grande y disfruten el sábado. Gracias. Gracias, Mada. Nos vemos.